Buenas noticias de gran gozo. Y el Ministerio de Conociendo a Dios presentan Células Dinámicas. Hemos aceptado el reto de producir luz en el mundo de hoy. Somos testigos convencidos que enamorarse de Dios es posible y que da paz, seguridad y amor a este mundo. Queremos que tú también te llenes del amor de Dios en tu espíritu a través de estos estudios. Ese es nuestro cometido, nuestro privilegio, nuestro ministerio. Pero ¿cómo vas a llenarte de ese amor? ¿Cómo te vas a dar cuenta que es un Dios lleno de amor incondicional, sanidad y poder? Acércate a Él, convive con Él, estúdialo, ponlo a prueba. Bienvenido. Este mensaje te brinda esa oportunidad. Y ahora, démosle la bienvenida a Domingo Hernández y Héctor Vidales, nuestros anfitriones. Bendecidos todos los concurrentes a esta célula, donde han venido para escuchar de la obra redentora del Padre y del Hijo. Y vamos a hablar hoy sobre la redención. ¿Qué significa esta palabra? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son los efectos positivos? ¿Qué beneficios tenemos nosotros los hijos de Dios al entender lo que significa redención? Así es. Porque siempre algunos han dicho, y se lo dijeron a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El propio Pablo lo dijo, sí, y después se lo dijo un carcelero allá en Filipo cuando Pablo estaba preso. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa era la pregunta. La pregunta era, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué más haremos? ¿Qué haremos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta es? Ahora viene la respuesta, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, yo quisiera poner un poquito de antecedentes. En realidad, nosotros conocemos a Jesús y se le habla el Jesús Redentor, el Redentor, las personas que sean de Brasil o que han sabido, ¿verdad? Allá en el gran puerto en Brasil, hay un Cristo, ¿verdad? En la parte alta y se llama el Cristo Redentor, ¿verdad? Y es muy conocido. En muchas partes se conoce bajo muchas apreciaciones cristianas, diferentes grupos cristianos. Yo creo que no hay uno que no diga que Cristo Redentor. Pero, ¿cómo es que realmente conocemos lo que tiene que ver con la redención? Y a veces yo pienso que es un término mal comprendido. Pero ¿desde dónde es? Por eso que tú y yo nos hemos dado a la lucha de irlo rescatando poco a poco y por pasos. Aunque todo eso se hizo de un solo momento, pero verá que si entendemos los pasos, vamos a entenderlo mejor. Empezamos quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué autoridad lo hizo. Presentamos inclusive qué significaba la santificación, qué significaba la justificación. Después nos adentramos en cuanto a propiciación, ¿verdad? Y expiación. Pero exactamente necesitamos ahondar para entender este término. Es fácil entenderlo. Desde este término podemos abarcarlo. Pero es muy bueno entenderlo cómo es que forman parte de eso. Por ejemplo, nosotros podríamos haber sido redimidos sin que hayamos sido justificados, por ejemplo. O podemos entender bien la redención si no entendiéramos la justicia y por qué se nos dio la justicia. O por ejemplo, ¿cómo podríamos afrontar al acusador, al diablo? Sí. Por ejemplo, vemos nosotros un esclavo de aquellos tiempos. Él no podía pagar por su libertad. Así es. Pero tenía que venir alguien que lo comprara. Sí. Sin que le costara nada al esclavo. Y ese para mí es uno de los formatos que forman un cuadro que puede verlo uno visiblemente, al esclavo y al que viene a liberarlo pagando. Exacto. Para poder decir qué significa redención. O la ley que nos exigía justicia. Bien, se hizo justicia. ¿A cambio de qué? ¿A qué precio? Por eso sí, en efecto, sabemos que fuimos justificados. Sabemos que se expió el pecado. Sabemos que sabemos que Cristo lo hizo también siendo propicio, se propició. Pero volvemos a insistir, ¿a qué precio? Y tú empezaste, ¿verdad? Desde luego, en el sentido de la libertad, ¿verdad? Ahora, ¿cómo también no éramos tan libres hablando antes de Cristo? ¿Y cómo podemos entender libres después de Cristo? Bueno, él lo dijo, conoceréis la verdad
y la verdad os hará libre. Ujú. Y Jesús dice, yo soy la verdad, Exactamente. la vida, el camino, la puerta, el que por mí entrar será salvo. Amén. Lo que quiere decir que verdad entonces va con mayúscula, ¿no? Y claro que sí, entonces uno tiene que conocerla para entonces estar libre. Si no existe la forma, aunque algunos han intentado poner en orden todo esto a través de los siglos, grandes teólogos Sí. han hablado mucho. Y esta es una época desde que Martín Lutero dijo sola escritura. Así. Y todos los que están involucrados en el movimiento de la reforma están en sola escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia y Solo sola gloria Dios. para Dios. Entonces se va a poder ir entendiendo esta libertad que tenemos en Cristo, como dice Pablo, ¿no? Ujú. Que Él nos libertó Sí. del pecado. Anteriormente, ¿nos quisieras describir, Domingo, cuál era el significado y de dónde proviene la redención, que por cierto es una de las fiestas que nunca se celebró? Y tú sabes que La con liberación. eso tenía que ver con el jubileo, y sin Ese embargo jubileo nunca se lo celebró. pusieron a un lado todo el tiempo, porque esa era una liberación después de 50 años, con una restitución de todo. Porque lo había se- que restituir, ¿verdad? Qué Eso tremendo, significaba. brother. Significaba que había que restituirle al pueblo, al esclavo, liberarlo, devolver las tierras. ¿Y en qué forma? ¿Cuál era la condición? No, es que No podían deberle, o sea, dejar de deberle a uno para deberle a otro. No. Entonces, no. ¿qué había que haber en cambio? Nada, ahí el que era esclavo quedaba libre. Libre. Y todo lo que había perdido se le restituye. Y tenía que pagar después por Nada. eso. Ese es el sentido, ¿verdad? Así es. Es el sentido de gozo. Había una fiesta, pero nunca se celebró. Cuando viene Jesús, está en la sinagoga, entonces él anuncia que ahora sí se iba a efectuar el año grande. Eso fue lo que dijo del Jesús Señor. antes de morir en la cruz en la sinagoga, allí en el capítulo 4 de Lucas, Ujú. cuando él hace mención de Isaías, cuando dice el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha enviado para la libertad, para romper cadenas, para darle vista al ciego, para pregonar el año agradable del Señor. Y estamos en ese día, Así es. desde ese entonces hasta hoy. Entonces sí Estamos- había jubileo. Imagínate. Entonces, el jubileo. Ese jubileo que Cristo presentó Amén. no es cada 50 años. No. Ahora ese jubileo Ah, es eterno, ¿verdad? Pero vamos a ver, Gloria a Colosenses Dios. 1, 13 y 14. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Te fijas? todo Dos por el cosas. derramamiento de su sangre. Exactamente. Expió, se hizo propicio, pero redimió. Y al redimir, ahora sí podemos entender que si fue gratis, podemos entender perdón. Porque la palabra perdón no va a traspaso, sino perdón de los pecados. Es decir, la otra parte del chivo, que podía irse al desierto, a donde los pecados eran puestos en dónde? En el olvido. Y Uno sabe- expiaba y el otro redimía. O sea, en el otro estaba el sentido de redención. Y sabe que todo esto, porque ahora me viene ese texto, ¿no? Porque podemos agregarlo en el Espíritu. Todo esto hace que a medida que uno va conociendo, ¿verdad? Al Padre y al Hijo, en lo que Él hizo por nosotros, lo que hicieron por nosotros, depende de cómo uno haya entendido esto, el amor hacia Dios va en aumento. Así es. Porque dice, el que entiende que se le perdonó mucho, Amo. mucho amor. Y eso lo dijo Cristo, mucho ¿A amor. quién amo más? Al que le Exacto. perdonó más. Y dice Pablo que cuando uno conoce la profundidad, la altura, la longura del amor de Dios, es lleno de toda plenitud de Dios. Ahora, para ganarte esa libertad, ¿te podía pagar la mitad, una parte? No. Ni un por ¿Para ciento. cuánto tiempo era esa libertad? Para siempre. Entonces, Romanos 3:24 dice, pero por su gracia, ahí está la palabra clave, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esto lo dice todo lo que tratamos de enseñarle. Apúntenlo, Romanos capítulo 3 y versículo 24. ¿Lo repetimos? Pero por gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Te imaginas? Mucha gente con hambre, no tienen dinero, hay un almacén lleno de comida y hay mucha gente afuera, ¡ay, tengo hambre! Y sale el dueño, ¡gratis, gratis! ¡Venga! Exactamente. O cuál fuera la otra situación. ¡Qué tremendo! Que dijera, cuesta, ¿verdad? Y Ajá. tienes un precio, pero no tienes con qué comprar, entonces no podrías acceder. Sigo con hambre. No hay acceso, ¿verdad? Así es. Romanos 3, 8, Gloria a 23.
Yo pienso que si nosotros tenemos ese gozo de Romanos 3:24, la redención que Cristo efectuó, por eso es que yo pienso que el capítulo 8 de Romanos, que está en la mitad, es el gran fin de fiesta, ¿verdad? Porque entonces dice Jesús, muy clarito, ¿verdad? Hablando a través de Pablo, ahora ustedes son libres, ahora ustedes fueron ya justificados, si ya se pagó su precio, ahora son justificados gratuitamente, dice, y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, ahora gemimos interiormente mientras aguardamos la adopción como hijos. No hay otra manera de poder saber, y vamos a verlo en un capítulo aparte, la adopción, si no sabemos que por nosotros se pagó. Sí, por nosotros se pagó, pero somos realmente libres cuando sabemos que fue por su gracia. Completamente libres. Entonces dice el capítulo 8, ¿quién nos podrá apartar del amor? Y sabe que si esto no se entiende en el contexto de la soberanía, es muy peligroso el verlo como gratis. Porque la carne siempre va a exigir, ella como enferma, tratar de agradar a Dios. Y Pablo dice que es imposible agradar a Dios sin fe y en la carne. Sí. Y entonces, este concepto de gratis, sí. mucha gente lo desprecia. Sí. Lo desprecia. Cuando gratis significa que tú nunca ibas a poder hacerlo. Exactamente. Y ahí está el filo de la navaja. Teníamos que ser salvados por gracia, porque de otra manera no íbamos a poder hacerlo. Estábamos y también el destituidos agradecimiento. De la gloria de Dios. Ahora, eso va a hacer que sea un agradecimiento genuino. Eso va a hacer que se derrita el interior de nosotros. Eso va a hacer que nosotros andemos bajo una eslabón con Cristo Jesús, porque al hacernos libres, nosotros queremos gozar esa libertad. Y al gozar esa libertad, amamos a aquel que nos libertó. Por eso es que nosotros necesitamos entenderlo bien. Pero por eso necesitamos entender que si bien es cierto que se pagó, si bien es cierto que alguien dijo yo voy, se hizo propicio, hay que entender que se hizo por gracia. Y al entender que se hizo por gracia, entonces hacemos lo que dijo Pablo. Entonces entendemos que hay un redentor. Porque si tú sabes, entiendes con tu mente que Dios es redentor, que Jesús fue redentor, y con tu corazón crees que resucitó a los muertos, o sea, que es un Dios vivo, entonces tienes esa salvación. Entonces sí puedes gozar de la gracia. Si nosotros lo contemplamos en aquella parábola que todos lo conocemos, en la parábola del hijo pródigo, ustedes saben muy bien que el pródigo regresó después de haber andado desperdiciando la herencia. ¿Y qué fue lo que aplicó el padre? Le cobró. ¿A quién fue el que realmente restituyó? Al pródigo. Aún, como tú dijiste hace poco, al hermano del pródigo le costaba que se fuera gratis. En la parábola ustedes van a ver que se le otorgó la gracia al otorgarle, dijéramos, su propia herencia, al restituirle con el anillo, para que firmara. ¿Sobre qué? Sobre la gracia, dijéramos, del Padre. Al hijo pródigo, habiendo estado destituido. Pero entonces, ¿qué sucede después? Hace gozo, hace una fiesta, mata al becerro gordo. ¿Por qué? Porque hay gozo, ¿verdad? En que que ya hemos sido restituidos, pero Él mismo hace el gozo. Él mismo nos otorga ese gozo y nos hace firmar con su gracia. Es de veras entendible, ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué tenemos un Redentor? Porque Él quiso hacerlo por el propio ejercicio de su voluntad y otorgarte a ti lo que tú no podías hacer. Se puso, se intercambió, pero lo hizo a tu favor, a nuestro favor, no había otra manera. Y él y yo, el pastor, profesor Héctor Vidales, hemos comentado de la experiencia que hubo en dos discípulos de Jesús, en el camino de Maús, cuando ellos iban por allá, ahí todos apesadumbrados. Bueno, Jesús se le apareció, ellos todavía no entendían quién era el que les habló, pero dice que mientras iban por el camino y Jesús les hablaba, ardía su corazón. Y yo creo que esto es lo que hemos estado experimentando. Nosotros a través de los años que hemos hecho, bueno, algunos trabajos en televisión y radio cristiana, y hemos imprimido, por la gracia del Señor, 5 volúmenes diferentes, y creemos que todo el que está en la célula oyendo y mirando no es una advertencia, pero es una sugerencia de que te concentres tanto en el Cristo de la gloria que tu corazón comience a sentirse
con un calorcito especial Amén. Seguro. que llegue al límite del arder Así es. y llegar allá con ese entusiasmo. ¡Y Él resucitó! Y cuando llegaron allá, los demás estaban tristes y llorando, y estos llegaron con una efusividad tremenda. Y eso es lo que sucede. Por eso nosotros llevamos más de 30 años haciendo este trabajo en publicaciones, en televisión, en radio, en las iglesias, porque arde el corazón. Así es. Queremos dejar esa herencia. Dice, el amor de Cristo me Así constreñe. es. Queremos dejarlo, ¿verdad?, como una herencia a ustedes que nos están escuchando. Amén. Y por eso yo le voy a pedir al pastor que le haga una oración por nosotros, porque este es un momento crucial, ¿no crees, Domingo? Seguro que sí. ¿Quisieras hacerlo? Amado Padre, Señor de los cielos, gracias por darnos la oportunidad de compartir, a saber con cuántas almas preciosas que han estado sufriendo la destitución de la gloria sin saber que ya han sido restituidos. Gracias por lo que Jesús hizo en la redención, que no nos costó nada. Gracias por la expiación. Gracias, Señor, porque tú nos has reconciliado. Sé con cada uno, sé con los que dirigen esta célula. Y a nosotros sigue alumbrándonos para seguir compartiendo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, qué bueno que estuvieron con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Domingo, como siempre, nosotros somos las dos partes de este programa por ustedes. Y hay un equipo también que poco a poco lo irán conociendo. Así es que qué bueno que estuvieron con nosotros. Que Dios nos los bendiga ricamente.